Cantamos en la página 70. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, tu Hijo se dignó hospedarse en la casa de Santa Marta. Concédenos por su intercesión que, sirviendo fielmente a Cristo y a nuestros hermanos, merezcamos ser recibidos por ti en
Celestial, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol Juan. Queridos hermanos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único, para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación para nuestros pecados. Queridos hermanos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie lo ha visto nunca. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para ser Salvador del mundo. Quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Dios es amor, y quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendigo al Señor en todo momento. Bendigo al Señor en todo momento. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. Bendigo al Señor en todo momento. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. Bendigo al Señor en todo momento. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. Bendigo al Señor en todo momento. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él. Bendigo al Señor en todo momento. Todos sus santos temed al Señor, porque nada les falta a los que le temen. Los ricos se empobrecen y pasan hambre. Los que buscan al Señor no carecen de nada. Bendigo al Señor en todo momento. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para darles el pésame por su hermano. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedaba en casa. Y dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta respondió: Sé que resucitará en la resurrección del último día.
Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó: sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si tuviéramos que decir cuál es la mayor novedad del Nuevo Testamento, yo diría que la mayor, o al menos una de las mayores, es aquella frase: ya no os llamo siervos, sino amigos. Es decir, Dios no se conforma con que lo adoremos como a un soberano todopoderoso, que lo es, y sintamos pavor ante Él. Dios quiere que lo veamos como un amigo, que tengamos un trato íntimo de amistad con Él. Esta, yo diría, si no la mayor, es una de las mayores novedades del Nuevo Testamento, algo identitario de nuestra religión cristiana. Cuando vemos la vida de Jesús, vemos que tenía amigos y amigas. Vemos que Jesús acudía a una fiesta de una boda, vemos que Jesús visitaba a sus amigos como Marta, María, Lázaro. Evidentemente no aparecen en los evangelios todas las cosas que hizo Jesús, y a veces da un poco pena, porque sería más bonito ver más momentos como este estilo de momentos, un Jesús humano comiendo en casa de alguien, cenando con los amigos, haciendo ese ambiente bonito que seguramente hacía alrededor. Y de los amigos que aparecen de Jesús, aparte de los 12 apóstoles, vemos que estos 3 hermanos que estamos celebrando hoy, porque antes se celebraba solo Santa Marta, pero el Papa ha querido que tengamos en cuenta a los 3, Lázaro, Marta y María. Y estos 3 hermanos eran muy amigos de Jesús. Evidentemente, en los evangelios aparece una parte ínfima de las cosas que hizo Jesús en este mundo, y sin embargo aparecen en varias ocasiones estos amigos. Vemos cómo Jesús fue a comer y entonces estaba Marta preparando todas las cosas, María en cambio estaba escuchándole, estaba dándole conversación, algo que le gustaba mucho a Jesús, conversar con las personas. Y entonces Marta se enfadó un poco, pero le dijo: María ha escogido la mejor parte. Le había hecho una acogida, las 2 muy buena, pero la de María era más humana, estaba con él, le estaba haciendo compañía. También lo escuchaba cuando muere Lázaro. En aquella época no era como ahora, que podías mandar un WhatsApp o hacer una reunión por Zoom para explicar estoy enfermo. Para avisar a Jesús que Lázaro estaba muy mal, tenía que ir una persona caminando hasta donde estaba Jesús, buscarle, preguntando: ¿han visto ustedes al Nazareno Jesús? Y hasta encontrarle para decirle: tu amigo Lázaro está muy mal. Tenemos que pensar que para mandar una persona al buscarle tenía que tener una gran intimidad, una gran amistad. Y seguramente muy a menudo irían ellos a ver a Jesús, Jesús iría a verles a ellos. Ahí vemos también con estos amigos una escena especialmente conmovedora de Jesús, porque llegó a llorar. Y no lloró porque tenía desesperación frente a la muerte, me faltaría más. Tampoco lloró por la separación del amigo, sabía que lo iba a resucitar. Lloró porque viendo a sus 2 amigas, Marta y María, que lloraban, no pudo contener las lágrimas. Sintió una gran compasión y se conmovió profundamente a Jesús. Vemos ahí esos sentimientos profundos que tiene Jesús en su corazón y que quiere que nosotros también tengamos. Es decir, cuando vemos a Jesús, no vemos a un ser impasible, a un ser inflexible, sino al revés. Vemos a un Dios tremendamente humano, tremendamente cercano, y que con su ejemplo nos quiere enseñar a que nosotros también, entre nosotros, tratemos de ser así.
Cuando vemos a estas personas que estaban con Jesús, muchas veces pensamos qué bonito sería, qué ambiente tan agradable. A veces vemos a Jesús también con humor, dice cosas divertidas, vemos ese ambiente tan bonito y nosotros no podemos estar de esa manera física con Jesús. Sin embargo, podemos escucharle en su palabra. Tenemos a Jesús también en la Eucaristía, se ha quedado con nosotros, que realmente tenemos dentro de nosotros cuando comulgamos. Cuando dos o más nos reunimos en su nombre, sentimos también su presencia, porque Él nos prometió que siempre estaría con nosotros cuando dos o más estuviésemos reunidos en su nombre. Cuando podemos auxiliar a una persona necesitada, a una persona sufriente, podemos sentir que le hacemos eso al mismo Jesús. Lo que hicieron a uno de estos pequeños, a mí me lo hicieron. Por eso también nosotros podemos tener ese trato de cercanía, ese trato de amistad con el mismo Jesús, de esa manera que Él nos ha indicado. Y también quiere, y con esto voy a terminar, que nosotros aprendamos de Él y que nuestro distintivo sea miren cómo se aman. Eso es lo que quiere Jesús, que salga del ambiente cristiano. Evidentemente somos humanos, tenemos todos muchas cosas, pero tenemos que tener esa aspiración de querernos, ayudarnos y tratar de crear entre nosotros el mejor ambiente posible, haciendo la vida más agradable a los que tenemos alrededor, como hacía Jesús. Hoy va a ser un día importante en la historia de la fraternidad y vamos a pedir a Dios que dé esa gracia a las nuevas autoridades que salgan de las votaciones de hoy, para que, evidentemente, con fortaleza, con claridad, pero también con una gran caridad, sepan llevar adelante esta fraternidad y que sea un ejemplo de alegría, de buen ambiente y de quererse mutuamente, como nos ha enseñado el Señor Jesús. Vamos a llevar ahora nuestras súplicas al Señor. Por el Papa, los obispos, sacerdotes y diáconos, para que ejerzan su ministerio siempre acompañados por la oración, que es garante de confianza en el Señor. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los políticos y gobernantes, para que se alejen de los actos corruptos y se preocupen por llevar una vida digna al servicio de los más necesitados. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las víctimas de los desastres de la naturaleza, de las guerras y de las enfermedades en general, especialmente por la pandemia, para que encuentren siempre manos generosas que alivien sus necesidades. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros que hemos escuchado la palabra de Dios en esta misa, para que abramos nuestro corazón a la gracia que nos permite ir transformándonos según el plan amoroso de Dios. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre, nuestras oraciones y te pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Cantamos en la página 16, Bless the Lord, my soul. Bless the Lord.
hermanas para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Señor, al proclamarte admirable en Santa Marta, María y Lázaro, suplicamos humildemente a tu majestad que así como te agradó el obsequio de su amor, aceptes de igual modo nuestro servicio por Cristo nuestro Señor. Amén. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque mediante el testimonio admirable de tus santos, fecundas sin cesar a tu Iglesia, con vitalidad siempre nueva, y nos das así pruebas evidentes de tu amor. Su insigne ejemplo nos anima, y a su permanente intercesión nos confiamos, para que se cumplan tus designios de salvación. Por eso, Señor, nosotros llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y con todos los santos, diciendo: Santo, santo es el Señor, Dios del universo, que no cesará. Cielos y tierra, es de tu gloria, llenos estará. Hosana en el cielo, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos Livia y Anna Emily, que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia a todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles,
Santa Marta y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a realizar la oración que nos enseñó Jesús. Y vamos a hacer cada uno en su idioma. Cada uno vamos a rezar a la vez en su idioma. La Iglesia es universal, la Iglesia es católica y vamos a expresar, y también la fraternidad es católica y vamos a expresarlo de esta manera. Gure aita, Venga a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
que la santa comunión del cuerpo y de la sangre de tu unigénito nos aparte de todas las cosas perecederas. Para ejemplo de Santa Marta, María y Lázaro, podamos servirte en la tierra con amor sincero y gozar eternamente de tu contemplación en el cielo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go forth, the Mass is ended. Thanks be to God. Cantamos en la página 13, Bajo tu amparo.